último vamos a revisar la prevención de tuberculosis. En prevención de tuberculosis tenemos una norma técnica que nos diferencia la prevención primaria de la secundaria. Lo colocamos en lámina aparte porque es relevante también algunas preguntas que se han hecho sobre el tema. Dentro de la prevención primaria, ¿qué actividades vamos a encontrar? Evitar la infección por el bacilo. Dentro de evitar la infección vamos a tener el uso de mascarilla. ¿Y el uso de mascarilla para quién es? Para los pacientes, ¿sí? Para los pacientes con controles bacteriológicos positivos. ¿Por qué? Porque el personal de salud no va a usar mascarilla. El personal de salud lo que va a usar es respirador N95 de acuerdo a la norma técnica. Entonces recuerda eso. La mascarilla es para el paciente y el respirador es para el profesional de la salud. ¿Ya? Esa es una diferencia. Lo siguiente es que se puedan implementar medidas de control en el establecimiento de salud. Esas medidas de control son medidas de control administrativo y medidas de control ambiental. Medidas de control administrativo como cuáles, como señalizar cuáles son las zonas donde se atienden pacientes con tuberculosis. ¿Para qué? Para poder utilizar EPPs donde correspondan, ¿no? Y esas medidas de control administrativo. Y después vamos a tener medidas de control ambiental como los que corresponden a la ventilación, ¿sí? Entonces los ambientes ventilados van a ser importantes para evitar la infección. Dentro de la ventilación hay un dato importante que nos da la norma. ¿Cuál es? Que cuando estamos en contacto o en ambientes con pacientes MDR o XDR, se debe garantizar por lo menos 12 recambios de aire por hora. ¿Ok? Ya está. Entonces ese es un buen dato. Debes garantizar 12 recambios de aire por hora cuando estamos en tratamientos de pacientes o en ambientes donde hay pacientes XDR y MDR. Y eso lo realizas a través de medidas de control de ingeniería. Lo siguiente dentro de la prevención primaria es la vacunación con BCG a los recién nacidos, también es prevención primaria, la implementación de control de infecciones y bioseguridad y el plan de control de infecciones. El plan de control de infecciones se conoce como PCI, ¿ya? No se olviden. El PCI, de acuerdo a esta norma técnica, debe estar en todos los niveles, ya sea primer, segundo o tercer nivel de atención. Pero en el primer nivel de atención, el plan de control de infecciones va a estar a cargo ¿de qué? De la red, ¿sí? No del establecimiento de salud, sino de la red de salud. En cambio, en el nivel 2 y en el nivel 3, cada establecimiento de salud debe de tener su propio plan de control de infecciones. Y este plan de control de infecciones, como todo plan, tiene un conjunto de actividades y tareas para realizarse durante el año. Por lo tanto, ¿ya? Estas actividades contenidas en el PCI deben estar incorporadas ¿dónde? En el plan operativo. Ya no se olviden, esa sería una buena pregunta también, ¿no? ¿Dónde hay que colocar las actividades del plan de control de infecciones? Deben estar en el plan operativo. ¿Y quién va a ser el responsable final del cumplimiento de este plan de control de infecciones? El director del establecimiento de salud, en el caso de cada establecimiento, o en el caso de las redes, los gerentes de red. Muy bien. Y cuando vamos a prevención secundaria, pues ahí tenemos actividades de diagnóstico y tratamiento, estudio de contactos y la terapia preventiva con isoniazida. Cuando estamos dentro de estudio de contactos, además hay 3 acciones que sí o sí se deben realizar. ¿Cuáles son? Uno es el censo, ¿sí? Es decir, en la primera consulta en la que yo detecte, ¿no? o el diagnóstico de un paciente con TB, tengo que censar a todos sus contactos. 2, una vez que ya hice el censo, tengo que hacer el examen a esos contactos. Entonces los voy a tener que citar, ¿no? Se citan a los pacientes, a los contactos, perdón, pasan por consulta médica y dependiendo de la evaluación del médico podrían requerir exámenes adicionales o no. Si requieren PPD, si requieren toma de rayos X, etc. Eso se va a determinar en el examen. Y por último, 3, el control.
Entonces, ¿hasta cuándo yo realizo control en los contactos de un paciente al cual le han diagnosticado TB? ¿Hasta cuándo realizo el control? Hasta que el paciente es dado de alta, ¿sí? En el caso de TB sensible, voy a hacer un control al inicio, ¿ya? Luego hago un control cuando cambio de, si es que cambio de esquema, ¿ok? Y por último al final, cuando el paciente es dado de alta. Cuando tengo pacientes, contactos con TB MDR o XDR, los controles se hacen cada 3 meses y también al final, cuando el paciente es dado de alta. Entonces, recuerden esos datos en el caso de estudio de contactos. Y por último, dependiendo de la evaluación y el examen, en el estudio de contactos, corresponderá o no dar terapia preventiva con isoniazida. Y aquí recuerden, esa es una pregunta, ya le han hecho ya algunas veces, y no caigan, ¿no? TPI, o como lo preguntaban antes, quimioprofilaxis, ¿corresponde a qué? A prevención secundaria. ¿Por qué? Porque la prevención secundaria ya la estamos realizando en la etapa patogénica. Ya, no se olvide. Esto significa que el bacilo ya ha logrado ingresar al huésped. Por eso es que estamos consumiendo isoniazida. Por eso se administra isoniazida. Ya están dentro de la etapa patogénica y ahí están pues las 3 acciones o actividades de prevención secundaria sugeridas por la norma técnica. Respecto a la prevención terciaria, pues no hay algo destacable, simplemente es la rehabilitación respiratoria del paciente, ¿no? No hacen mayor énfasis en prevención terciaria. Y listo, eso es en cuanto a prevención de tuberculosis de acuerdo a la norma técnica.